Muy buenas, vamos a continuar con la clase para principiantes, donde les voy a enseñar a hacer una figura que es completamente bastante fácil, pero al mismo tiempo es mantener un orden. Lo que pasa que vamos a hacer este dibujo y al mismo tiempo también explicar que esto se puede hacer con diferentes formas y con diferentes colores. Pero lo más interesante es sacar el relieve y combinar la figura para que se pueda ir mostrando y se puede ir dibujando. Se puede hacer el mismo trabajo de diferentes formatos. Eso ya depende de cada persona cómo lo quiera hacer. Para eso tengo 13 hilos de 1 metro, ok, y un hilo largo, súper largo. Lo vamos a empezar desde el medio. Este hilo súper largo tiene 6 metros, ok. En consideración de trabajar con hilos largos, yo muchas veces trabajo sin cortarlo del cono. Y una de las ventajas es que uso una técnica que completamente la he perfeccionado durante muchos años y he ido manejándola para que puedan también ustedes entender qué es el movimiento de los dedos para que se pueda hacer. Entonces, la técnica completamente es de esta manera. Pongo la guía encima de los dedos y aquí yo hago esto, envuelvo y paso en medio así. Envuelvo encima, doy la vuelta y jalo en medio el hilo que yo quiero que pase ahí. Ok, cierro. Ahora cambio de mano, la guía pasa para este lado y hago lo mismo aquí y para el lado contrario. Mira, paso por delante y jalo en medio el hilo. Listo. Ahora, en este hilo que viene aquí, en esta parte, el hilo que viene aquí completamente, lo voy a cerrar de esta manera. Ahora, este hilo que viene nuevo, le teje a la guía. Estamos empezando desde el medio, ¿ok? Lo teje ahí. Ok, ahora este hilo le va a tejer a todos al mismo tiempo. Ahora la guía le va a tejer a todos como hemos empezado. Miren, dos dedos, jalamos. Estamos tejiendo con el hilo que es largo sin hacerlo tejer este hilo. Estamos envolviendo de una manera y una forma de tejer diferente. Miren, con un solo dedo lo hago yo muchas veces o con dos dedos. Es lo mismo, mira, pongo así por debajo, doy la vuelta por encima y jalo. Ok, una vez ya aprendido esta técnica, con un solo dedo se va moviendo tranquilamente. Entonces yo, como ya lo tengo manejado, lo muevo con un solo dedo. Ok, la rapidez es el movimiento nada más, que una vez que lo tienes en práctica lo manejas. Ok, la secuencia es súper importante. En el dibujo que voy a hacer completamente con 13 hilos es mantener el relieve, que es lo que quiero que ustedes aprendan a ver en los diseños que yo voy haciendo. Entonces vamos a acercar más la cámara para que ustedes lo puedan ver mucho mejor, que es lo más importante, porque quiero que ustedes aprendan a ver el relieve. Entonces ahora, una vez ya mostrado la técnica, ya podemos hacerlo mucho más comúnmente de esta manera. Entonces, repetir el movimiento es los dos dedos por debajo, paso en medio y el hilo, agarro el hilo que quiero pasar, así, y paso, listo. Y ahí agarro, llevo y pego. Otra vez, los dos dedos, doy la vuelta, llevo y pego. Y así, todos los hilos. Tengo 13 hilos que estaba para tejer aquí. Ok, tengo que tejer los hilos que son en el centro y solamente uno varía al inicio y al final. Ok, vamos con esa misma manera y voy tejiéndolo de la misma forma. No he cambiado nada, solamente estoy tejiendo sobre ese hilo. El hilo que teje, que es que tiene 6 metros, mitad mitad, 3, lo he puesto yo a la mitad. Cada hilo lo he colocado todo a la mitad, de 1 metro a la mitad exactamente estoy empezando, 50 centímetros. Le he puesto ambos lados la mitad 50 centímetros y la mitad aquí 3 metros, el hilo súper largo que es este de aquí. Ok, aquí me equivoqué, un segundo. Este tiene que ser, la guía ahora tiene que ser tejida por el hilo que viene aquí, por este hilo de aquí. Vamos a desatar el nudo que hemos hecho. Es el único que varía ahora, pero vamos a variar cada momento. Ahora aquí, esto es tejido por por el hilo que viene allí. Ahora este de aquí tenemos que tejer ida y vuelta 4 veces. Fuera, volvemos,
dentro, cambiando de mano, fuera, cambiamos de mano y volvemos otra vez. Ahora esto lo vamos a tejer invertido. Ahora miren, voy a ponerlo más parejo ahí directamente. Ahora esto estaba en forma horizontal antes, ahora lo hacemos en forma vertical. Ok, ahora el que sigue viene en horizontal. Ok, de esta manera, miren. Ok, ahora bajamos todos otra vez en forma vertical. Todos. Ahora el hilo que es largo va a tejer a todos otra vez. De la misma manera. Estamos en la mitad, como estoy diciéndoles. Ok, estoy empezando en la mitad. Solamente voy llevando el orden de las figuras para que ustedes puedan ver. Esto yo utilizo mucho en mis tejidos para hacer dibujos y variaciones y formas y secuencias. Lo hago muchísimo, lo uso tanto que a veces muchas personas no lo notan, porque completamente simplemente es que lo voy cambiando cada vez en diferentes formas. Ahora miren, llegué a justo aquí los dos. Aquí en los otros siguientes dos lo hice de esta manera. Primero era vertical y el siguiente de afuera horizontal, después vertical. Entonces eran 1, 2, 3, mira aquí, 1, 2, 3 aquí. Entonces este empieza horizontal, pasa vertical y el del borde siempre queda en vertical. 4 veces otra vez. Fuera, dentro, fuera y volvemos dentro. Ok, listo. Ahora esto pasa a horizontal primero, un horizontal no vertical, horizontal. Ahora este siguiente pasa a vertical, este siguiente pasa a horizontal y volvemos a bajar todos en vertical. Listo. Entonces, ¿por qué estoy enseñando esto? Porque ustedes pueden tejer y hacer las variantes aprendiendo a tejer de esta manera, que estamos tejiendo en forma horizontal y vertical, pero a la vez también pueden ir dibujando. Entonces, lo de aquí que estoy haciendo, voy a hacer un dibujo de un rombo en el centro, sin perder los esquemas de la figura, simplemente jugando con el diseño. Entonces, esta es la primera parte de poder enseñar a dibujar con esta forma de diseños. Y después vamos a hacer otras formas más donde voy a seguir con esta secuencia, que van a ser varias. Entonces aquí serían, ahora sería el cuarto, este es el cuarto. Ahora este pasaría 2, 4, 5, listo. Aquí esto pasa a horizontal, vertical. A ver, la cantidad de hilos no es tan importante, pero siempre es impar. ¿Por qué? Porque el del medio siempre tiene que haber uno que te haga el volumen. Bueno, es totalmente par, pero el último hilo que es el que teje a todos, ese hilo tiene que ser siempre tiene que ser el más largo. Total tenemos 14 hilos, pero son 13 de guías y uno súper largo. ¿Ok? Listo, aquí esto pasa horizontal y aquí cambiamos otra vez. 4, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera, dentro, fuera, dentro. Ok, y aquí empezamos a lo contrario. Ahora es vertical, siguiente toca horizontal, los del borde siempre van todo el tiempo en vertical. Los que cambian son los que juegan aquí adentro y los que están aquí en el centro haciendo el dibujo. Ahora van a ver el resultado del dibujo, que es lo que más me gusta por hacer este tipo de cosas. Entonces aquí esto va vertical,
ver. Listo. Y ahora este toca todos 3 horizontales. 1. No, 3 verticales aquí. 2. Y aquí toca igual. Y así, es jugar solamente con una secuencia. La secuencia de orden es lo que nosotros tenemos que aprender a saber sacar en figuras. Entonces, una vez ya montado nuestro diseño, podemos hacer, por ejemplo, como yo tengo aquí, podemos hacer dibujos así más grandes y podemos ir trazando lo que queremos hacer y podemos dibujar, después podemos variar todo. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes vean. Todo lo que nosotros podamos imaginarnos en formas, podemos dibujar en esta forma. Es como hacer una pared de ladrillos. Se puede hacer una pared de ladrillos completamente sin ningún problema. Esa es la ventaja de poder ir calculando las figuras. Entonces nosotros lo podemos descubrir cada momento, cambiando todo. Con este patrón se pueden hacer muchos dibujos, muchísimos dibujos que se verían muy interesantes. Bueno, aquí vamos. Ahora volvemos a bajar uno de cada uno. Entonces seguimos en el mismo orden, vamos llevándolo. Ok, y aquí vamos en vertical, horizontal, y el último del medio en vertical. Listo. Ok, esto es para hacer una división. Ahora mismo yo voy a detenerme aquí y vamos a hacer el otro lado para que ustedes puedan ver. Entonces yo voy a hacer diferentes patrones en este mismo dibujo. Vamos a cerrar primero el otro lado para que ustedes lo puedan ver cómo se cierra, y después vamos a cambiar el formato haciendo diferentes formatos. Pero primero voy a enseñarles a cerrar una figura de estas, cómo quedaría completamente terminada. Y después podemos sacar mucho más secuencias también. Listo. Aquí nos faltaría, aquí. Son 4 nada más, ok. Tienen que volver a mirar hacia adentro. Entonces, esto ya está terminado. Miren el dibujo para este lado, pero tengo que hacer el otro lado para que ustedes lo puedan entender y ver bien. Porque el dibujo es que va en degradé, va bajando el dibujo del centro. Ahora voy a hacer el otro lado y ustedes lo van a ver mucho mejor. Vamos a completar el otro lado, lo voy a hacer rápidamente para que ustedes lo puedan ver. Y así también pueden ir practicando después. Aquí el hilo, miren, me queda el hilo súper largo ahí. Entonces completamos uno fuera, uno dentro. Y aquí volvemos otra vez a hacer horizontal, no vertical. Horizontal. Después todas las figuras en vertical. Todos los siguientes, porque estamos haciendo el dibujo del rombo en el centro, que quede exactamente bien completo. Entonces esto sería este más también aquí. Listo. Aquí ya comienza a hacer el degradé. Listo. Y aquí esto va al lado contrario. Listo. Y aquí seguimos al otro lado.
Entonces, es como siempre digo, de esto de variantes se puede hacer muchas cosas. Entonces hay que buscar simplemente el orden. Yo voy explicando siempre todos los detalles que se pueden variar, pero ya depende de ustedes las prácticas. Si ustedes ven solamente las variantes que puedo presentar en un solo tejido, ya pueden ver que hay muchas más formas que se pueden ir buscando. Entonces la idea es esa, ir buscando. A ver, aquí esto bajaría, cual sí, aquí 1 2 y ahora todo esto baja todo en vertical, lo cual dejaría 3. Esto es lo interesante de este tipo de pulseras, porque y es además para hombres, hacerlo para los chicos que se vean mucho más eh, no gótico, simplemente natural. Entonces aquí volvemos con los 3. Si esto entra aquí, todos los dibujos que he hecho en este tipo de cosas en pulseras, ya no yo los vendo muy rápido. Son los que a los chicos atraen rápidamente. Entonces aquí vamos otra vez. Esto va en, no, esto va en horizontal primero, no en vertical. Primero en vertical. Listo. Horizontal. Y aquí pasa otra vez vertical, horizontal, siguiente, y toca los 3 verticales ahora. Listo. Y así es sucesivamente. Listo. 3. Listo. Y ahora venimos y aquí volvemos a hacer el degradé. Este entra en horizontal, vertical, horizontal, y aquí vamos dando las vueltas. Listo, aquí volvemos y cerramos. Empezamos otra vez, siempre al contrario. Aquí vamos dando patrones necesarios. Listo. Y aquí ya nos cerraría la figura ya completamente. Y aquí el último del medio. Y aquí ya se cerró la figura del centro como relieve, ¿no? Entonces esto, para dividir esta figura tendríamos que hacer una línea más, lo cual ya sería como que ya sé que la figura sea simplemente quede en el centro, hacer una línea más en ambos lados para que ya la figura completamente quede terminada, y empezaría yo a volver a hacer otra figura más de estas, pero ya que haga otro dibujo. Entonces eso es lo más interesante para ir haciendo este tipo de diseños, porque se pueden formar muchas cosas como ideas más que todo, ¿no? Listo. Bueno, y aquí hacemos la última línea para cerrar, y así también ustedes pueden ver cómo queda totalmente el dibujo. Ok, y en el siguiente video prepararía otro rombo más, ya lo dejaría casi listo, y así ustedes también pueden ir viendo cómo se pueden hacer más variantes. Vamos a hacer en este mismo patrón, vamos a hacerle 2 o 3 variantes diferentes.
Es que a mí me gusta que las pulseras, a la vez que sean simétricas, también sean asimétricas. Entonces es ahí donde le das el toque, como jugando con el diseño. Se pueden hacer muchas cosas, más que todo en formación, porque si con un dibujo de 13 hilos puedes hacer cualquier cosa, ya vas entendiendo los patrones completamente, ¿no? Listo. A ver, aquí los 4 fuera, dentro, fuera, dentro. Listo. A ver, aquí está. Aquí se los presento, espero lo puedan ver bien. Vamos a hacer un poco más la luz. Si aquí ven los detalles del centro completamente, como el rombo queda de aquí, va subiendo así hasta aquí y baja y se vuelve a subir así, está todo en líneas y estos van intercalados, ¿no? Uno tras otro. Entonces hay que hacer una línea más al otro lado para que ya quede completamente cerrado. Y en el siguiente video les voy a enseñar a hacer variantes dentro de este mismo tipo de figuras, que se pueden hacer muchas más variantes también. Espero les guste el diseño, espero les guste el prototipo y pongan en práctica este tipo de formas para tejer en estas formas que no son comunes completamente, porque ayudan a aprender otro tipo de formas de poder hacer dibujos y todo eso. Muchísimas gracias a todos, nos vemos hasta la próxima.